pasé, yo solamente pregunté, hablamos de milagro, porque claro, daba como justo. Y ya lo tomó como hacer algo del sugerencia, milagro, imposición. No fue hablamos, podría hacer algo del milagro. Bueno. Claro, pero era como por si no tenías una idea clara. Claro. Inspiración. Dije, bueno, vemos qué sale. Y colaboro, digamos. A buscar y se encontraron anécdotas. Algunas del salteño ya las va a conocer, otras pueden ser un poquito más desconocidas. Bien. Pero son curiosidades, son recién, bueno, que hablaban de las lluvias y vamos a ¿es cierto eso? Del tema de las lluvias, y hubo 3 postergaciones en las procesiones, ahora después las contamos. Terremoto nunca hubo en septiembre, ¿no? O temblores. En septiembre. Claro, temblores. No, pero sí hubo después una procesión, una vuelta. Una cifra extraordinaria. Claro. Ya venía torcida la procesión de ese año y terminó con un temblor que fue fuerte al extremo de que da origen a la catedral actual, porque la catedral anterior se termina cayendo o rajando del todo para que ya no sirva más. Bueno, no spoileemos entonces y lo dejemos ir en su orden. Vamos a hablar de todo esto porque decíamos que vos nos vas a tirar data para que en el almuerzo de mañana domingo, en tiempo de milagros, en la procesión ahí. Oigan, la procesión. ¿Vos sabías que si llueve van a decir, esto pasó en el año? Sobre todo si sos novio, ponele de alguna chica en la que la familia es muy del milagro, muy católica, tirás esos datos y ya caes muy bien. Entrás bien. Te ganás a toda la familia. Capaz que es todo lo contrario. Nunca sabremos. Entonces vos advertirle esto, obviarlo en este caso. Va a poder iniciar charla, ¿ves? Para lo que sirven estos datos random que tiramos de estas columnas. Muy bien. Te damos lugar entonces. Pero vamos a ver, cortito, pongamos en contexto, si bien ya la gran mayoría de los salteños conoce la historia del milagro, nunca hay que descartar que haya gente de otro lugar que esté escuchando. Totalmente. O que se vino a vivir este año a Salta y ve esta procesión, que muchos confunden con la Virgen del Milagro. Viste que el porteño tiene la tentación de decir la Virgen del Milagro. De los milagros, de los milagros, la Virgen de los Milagros, te dicen, y no está el Señor del Milagro. Bueno, a ver, la historia se remonta año de la fundación de Salta, 1582. Están fundando la ciudad y hay un sacerdote ahí, el obispo Victoria, que es español, obviamente, viene y promete que cuando se vaya, cuando vuelva a España, iba a mandar unas imágenes para la iglesia matriz no la catedral en ese momento, pero sí la iglesia matriz de Salta y para la de Córdoba. Conclusión, pasan 10 años, él se vuelve a España efectivamente y manda como la encomienda, ¿no? Le manda las 2 imágenes que aparecen flotando un buen día en el puerto del Callao, que es el puerto del Perú, donde dejaban los barcos. No se sabe bien de dónde aparecieron, si es que los descargaron del barco porque no podía llegar al muelle y las imágenes llegaron flotando. Lo concreto es que los vecinos del Callao vieron estas 2 imágenes que decían para Salta y para Córdoba y las trajeron en procesión. Llegan acá a Salta, esto ya estamos hablando del año 1592. Y durante 100 años, bueno, toda una algarabía, llegó el Cristo, lo ponen en la iglesia matriz, pero después fue como quedando relegado, quedó como un costado. Claro, no lo atendieron, no lo cuidaron. Sí, no le daban la preponderancia que tenía. 100 años después, más o menos el 13 de septiembre, 12-13 de septiembre, empiezan unos terribles terremotos en toda la región, en el Valle del Lerma. Se sentían especialmente en Salta, se sentía mucho en Esteco, que es a 100 kilómetros de Salta, no, un poquito menos, ahí cerca de Metán. Después, si quieren, también contamos qué pasó en Esteco. Y nada, la gente desesperada iba, no sabían, porque era réplica tras réplica tras réplica, ¿no? Y encima en esa época, vos imagínate, todas casas de adobe, que no es material sísmico, se rajaban, era un desastre. Claro. Y bueno, van y encuentran cada vez que iban a la iglesia a rezar, encontraban a la Virgen a los pies del Cristo y decían, uy, se cayó la Virgen, la volvía a poner, se volvía a caer y lo tomaron como que estaba rogando que paren los temblores, inclusive hasta con la corona afuera, como diciendo la corona reina que os dejo. Bueno, hasta que un día, 15 de septiembre, un sacerdote de apellido Carrión, jesuita, tiene la visión de que si sacaban el Cristo en procesión iban a parar los temblores. Y lo hicieron eso, 15 de septiembre de 1692, y a partir de eso empezó una tradición en Salta, que ya lleva más de 350 años, ininterrumpidos o casi ininterrumpidos. Claro, ahí vas a contar después. Procesiones. La primera procesión fue de noche, porque claro, hay que sacarla ya. Saquémosla ya. No organicemos tanto. Claro, fue alrededor de las plazas. Y las primeras procesiones eran alrededor de las plazas. Y era muy selectiva, era para gente muy. No, es que eran pocos, no es que eran selectivos. Imagínate, porque hay cuadros de que representaron ese momento y era muy poquita gente, ¿no? Y bueno, sí, el cuadro de Arístenes Papi. Siempre, bueno, en ese momento había muy poca gente y siempre las autoridades ocuparon un lugar. Obvio, además, se hablaba de una época, hace no mucho tiempo, cuando todavía no existían los renovadores, que siempre los renovadores iban detrás de la Virgen y los peronistas iban detrás del Señor.
del milagro. O sea, no sé por qué se vivían así. No sé, les gustaba el blanco, los socios más como. Pero siempre vos ibas y estaban Gómez 10, Ulloa, todo. Toda la Virgen. Yendo con el lado de la Virgen, salvo cuando eran gobierno, que bueno, ahí sí tenían que ir con el Señor del Milagro, pero es como que se acomodaban y los peronistas iban siempre más por el lado del Señor del Milagro. Era una cosa así. No sé, esa división que se armó después, desaparecieron los renovadores. Nadie podía ir a donde quería, digamos. Claro, ahora ya se puede mezclar. Van con la Virgen de las Lágrimas, calculo, los renovadores que quedan. Ay, pobre. Y bueno. Volvamos. La primera procesión alrededor de la plaza, no mucha gente. Las primeras se hicieron así, como era de noche, no había electricidad. Claro. Eran con antorcha, entonces era muy impresionante. De hecho, el 12 de septiembre, hoy es 13 ya, ¿no? Hoy es 13. Ayer se hizo la procesión desde la iglesia de la Merced hasta la catedral con la cruz primitiva. Y con antorchas también se sigue recreando. Qué lindo eso. No me enteré. Se sigue recreando, sí, una procesión cortita, recrea eso. Después la procesión se fue ampliando, pasaba por distintas iglesias. Después ya más grande, se terminó yendo hasta el Cerro San Bernardo. Después se la cortó un poquito hasta la Cruz, cuando fue el Congreso Eucarístico en el año 74. Claro, y bueno, y la última modificación fue en el año 2010, que la cambiaron totalmente de sentido. Fue en vez de ir para el lado del Cerro San Bernardo, va por el monumento, 20 de febrero, y es la actual, ¿no? Más larga, para que pueda contener muchísima más gente, porque si no, las últimas, en el 2010, prácticamente había gente que se daba la vuelta. La medida pasaba cosa, daba vuelta y ya estaba frenada de vuelta la procesión, no podía circular. Así que bueno, esa fue un poco la evolución de la procesión. Y la procesión es una tradición que se hace todos los años, 350 años ya que tenemos de procesión, salvo, siempre 15 de septiembre, salvo 3 oportunidades. Ahí está. La pandemia, que es la más reciente. La más cerquita de la pandemia, en 2020, que por la pandemia no se pudo hacer. Directamente se suspendió, se había postergado, después se vieron que no daba la fecha, justo coincidió con un brote. Y después se hizo una. Se hizo, pero restringida, pero sí circuló por el mismo circuito, por las mismas calles del Señor del Milagro, con alguna autoridad. Podía estar a los costados, pudo estar en la tribuna. De acuerdo, pero sí, fue rara. Después ya del 2022 volvió a la normalidad. Algo que me acuerdo yo de la pandemia, perdón, no sé si habrá sido un rumor o algo, pero es como que me acuerdo que hubo una idea de sacar al Señor y la Virgen del Milagro en, no sé, qué sé yo, en marzo, por ejemplo, por la pandemia. ¿Se acuerdan de eso o no? Creo que no era una intención de la iglesia, pero que la gente lo pedía. La gente lo pedía. Bueno, sacaron la imagen del Señor Peregrino, la imagen peregrina, que es más fácil de sacar, al atrio de la catedral. La gente iba a rezar ahí. Es verdad. Eso puede haber sido. Sí, es verdad. Como en respuesta. Claro, el tema es que no se podía salir en procesión, no lo podían sacar porque. Claro. Pero eso fue para el milagro. Pero puede ser que haya circulado. No, en plena pandemia. Me acuerdo que habían puesto cuando se aflojan las restricciones, que la gente podía salir con barbijo y demás. Estaba siempre la imagen peregrina en la puerta. Pero sí, se quiso recurrir. Y se quiso también hacer la procesión en otra época, pero no se pudo. Y ese año 2020 fue la primera vez que no se hizo directamente la procesión. Mira. Claro. ¿Y qué otras? Volviendo para atrás, vamos de atrás para adelante, o de adelante para atrás en realidad, en el año 87 pasa eso que contaba Flor hace rato, llovió. Mira. 15 de septiembre, dice que amaneció. O sea, tormenta. Es que septiembre es raro que te llueva. Claro. Sí. Dice que amaneció lindo el día, se empezó como a nublar, empezaron los truenos, todo, y a la hora de la procesión, terrible tormenta, y dijeron, en ese momento estaba de gobernador Roberto Romero, y dijo, no, bueno, las pasamos para mañana, declaró asueto al día siguiente para que la gente pueda ir. Así que ese año se hizo al día siguiente por razones de fuerza. Pero se hizo. Se hizo. 16 de septiembre se hizo. Que ese año fue muy particular porque fue la primera vez que un papa rezó arrodillado frente al Señor del Milagro. Fue el año en el que vino Juan Pablo II. Entonces, como que estuvo intronizado mucho tiempo el Señor del Milagro, no se podía quejar. Si se hacía la procesión un día más tarde, no era tan grave, pero esa vuelta se postergó, pasó un día atrás. Y en el año 1844, ahí sí se podía quejar el Señor del Milagro, y de hecho parece que hubo una queja. Cuentan algunos historiadores que en el año 1844 se seguía haciendo la devoción del Señor del Milagro, pero como que había bajado en popularidad, por decirlo de alguna. Claro, porque no estábamos mucho tiempo atrás de la Virgen, de la batalla de Salta. Y la batalla de Salta como que empoderó a la Virgen de la Merced. Todas las luces. A la Virgen de la Merced, claro, como general del ejército, venía de ganar, la había nombrado. Que también es en septiembre el día de la Virgen de la Merced. Exactamente, y era como que la gente se había volcado. A ver, es todo lo mismo, convengamos que esta iglesia católica, la Virgen sigue siendo una sola, digo. Pero bueno, entonces estaba como esa cuestión. Fue el único momento en donde quizás ser un poquito más importante, cuentan, esa fiesta que, igual,
hay que chequearlo, ¿no? 1844, claro, tampoco está certificado, pero como que había una especie. Y ese año dijeron, bueno, vamos a la cruz original, la que hoy es cruz primitiva, que también es muy finita, muy chiquita, entonces como que se estaba rompiendo. Dijeron, bueno, vamos a cambiar ese año la cruz. La mandan a Tucumán, a un orfebre, para que la arregle. Cambie la cruz y de parte le agregue los rayos, todas estas cuestiones, los adornos que tiene ahora de plata. El tipo, nada, lo tomó como un trabajo más, no se dio cuenta que tenía que entregarlo el 15 de septiembre. Pasó el 15 de septiembre y el Señor del Milagro seguía en el taller, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y no estaba y recién lo devuelven en octubre. ¿Y usaron otro o no? No, lo devolvieron en octubre y ese año dijeron, bueno, lo hagamos en octubre. Entonces recién se hace la procesión el 16 de octubre. No, una banda. Hacen la procesión 1844, la procesión el 16 de octubre. Termina la procesión, bueno, lo vuelven a guardar al Cristo, ya lo iban a volver a su bóveda, no, ni siquiera a su bóveda, porque en ese momento no estaba la catedral actual. Se usaba de catedral la que era la iglesia de los jesuitas, que estaba al costadito donde está Time hoy. Bueno, ahí estaba la iglesia de los jesuitas. Mira. Como había quedado en ruina la iglesia anterior por mal mantenimiento y demás, decíamos, bueno, usemos esta iglesia que se la habían sacado los jesuitas. Claro, cuando lo expulsan, esa iglesia quedó. Entonces hacía las veces de catedral y estaba el Señor del Milagro ahí. Ajá. Bueno, estaba ahí el Señor del Milagro. 18 de octubre empiezan unos temblores. Uy. Fuerte. De hecho, se raja la iglesia. Esa iglesia, ahí es donde deciden tirarla porque ya estaba media complicada en su mantenimiento. Esto la termina de liquidar y es donde dicen, bueno, tenemos que hacer una nueva catedral. Pasaron las imágenes a la iglesia de la Merced, que funcionó como catedral un tiempito, hasta que hicieron la actual en el lugar donde está ahora. Y esa vuelta, obviamente, volvió a salir el Señor del Milagro. 2 días después, en procesión, por los temblores, dijeron, y hay que hacerle se hizo tarde, pero se hizo doble procesión. Y a partir de ahí dijeron, no, este es nuestro patrono, nada de Virgen de la Merced, nada. Es como que volvió a retomar ese protagonismo que tiene la fiesta del Señor del Milagro. Y que en sus inicios, que decíamos, ¿no? Que los porteños dicen la Virgen de los Milagros y demás. Sí. Que le dan más protagonismo a la Virgen que al Señor. Originalmente arranca como la Virgen. Como la Virgen del Milagro. Las primeras 3 novenas, los primeros años de novena, no tenían referencia al Cristo, o muy de costado. Claro. Y después se agrega todo el himno y demás. Y no sé si el himno, porque el himno me parece que es posterior, pero sí todos los rezos específicamente, y pasa a ser Señor y Virgen del Milagro. Estamos hablando de 1695, 96, ¿no? Pero bueno, es común que también se confundan los porteños. Así que bueno, esas fueron dos. Y lo que contábamos cortito, lo de Esteco, que es casi una historia bíblica, parecía la de Sodoma y Gomorra. Esteco, que decían que era una ciudad opulenta, que estaba a 100 kilómetros cerca de Metán. Se siente muy fuerte los terremotos y la ciudad se termina perdiendo. Y ahí cobra protagonismo San Francisco Solano, uno de los santos que tuvieron por América. Hay 2 historias, una que dice que pasó cuando él todavía vivía, obviamente, y cuando vio la opulencia de Salta y de Esteco, dijo, y la licenciosidad con la que se vivía, él dijo, Salta saltará, algún día Salta saltará y Esteco se hundirá. Fue como una profecía. Wow. Eso fue en el año 100 años antes, ponele. Sí. Y en el año 50 años antes, 1692, pasa efectivamente, y dice que hay una mujer a la que había un mendigo que estaba buscando asilo, nadie le daba, y una mujer dice, bueno, le vamos a dar comida, lo vamos a recibir acá. Y esa mujer, ese hombre, que al final dicen era San Francisco Solano, que había vuelto ya después de muerto, como una aparición, como una especie de ángel, le dice, mañana va a haber unos temblores fuertes, vos agarrás tus cosas y andate, no te quedes. Pero no mires para atrás, porque vas a ver cosas terribles, no mires para atrás. La mujer empieza a salir muy parecido a lo que pasó con Sodoma y Gomorra y la mujer de Sal. Bueno, la mujer empezó a irse, no aguantó no ver los gritos, se dio vuelta y con un chico en brazos se convirtió en una mujer de piedra. Y desde ahí está la leyenda de que hay una mujer de piedra que está viniendo hasta Salta, que el día que llega a Salta va a ser un desastre. Eso me parece muy flashero. Es verdad. Una piedra parecía una mujer llegando a Salta, que avise, porque es el momento de quitar a los botes y salir corriendo. Y algo mujer corazón de piedra no vale. No, es mujer de piedra completa. Sumando a lo que dice Fran, pasaron tantos años que ya no es que tiene una forma de mujer, sino que puede ser cualquier piedra. Capaz que no sabemos. Chiquita, no sabemos, pero dice que se mueve lentamente.
Esa es la leyenda. Es una leyenda. O sea, no bíblica. está identificada esa piedra. No, nadie la tiene junada. No, ya lo hubiésemos dado vuelta. La estamos ahí. Encare para otro lado, para un descampado. Que vaya para lado, no hay nadie. Ay, claro. No, Dios. Pero bueno, esa es la leyenda, es muy similar a la leyenda de Sodoma y Gomorra. La verdad dicen que Esteco en ese momento ya estaba bastante despoblado porque eran épocas que todavía habían malones de originarios y sufría ataque constante. Era más una base militar y ya estaba. Y lo que pasa fue que después de ese terremoto, lo poco que quedaba en pie quedó todo en ruina y dijeron, bueno, listo, ya nos vamos. No es que se hundió, no es que desapareció con gente adentro, pero bueno, quedó la historia, el mito de la ciudad opulenta de Esteco, que sí supo tener su momento de gloria cuando los caminos reales pasaban por ahí, se comerciaba, era lo mismo que pasa en Sumalao, que hoy no hay nada. Supo ser una ciudad muy grande porque era lugar de comercio de mulas, porque por ahí se iba a Buenos Aires o se iba al Perú. Era una posta. Qué loco. Era todo lo que nos enteramos. Y en YouTube, quienes estuvieron viendo, fueron también acompañándose de imágenes y de cosas que, bueno, un poco recrean toda esta historia. Si quiere el segundo bloque, ¿qué? Hablamos de política metida en el Señor del Milagro. Cuestiones, hechos políticos muy particulares. Gente que casi se bate a duelo con. No, en serio. Con el Monseñor Tabela. Porque querían. Sí, con el Señor del Milagro gobernador. ¿Cómo se pelean por idea? Después vamos a hablar. Atentado en una procesión. No. Dejá de spoilear porque quiero ver. Claro. Se van a YouTube ya porque pueden también, obviamente, comentar, hacer preguntas, lo que quieran. Y aparte, ver el segmento de Fran D'Andrea, que hoy está contándonos curiosidades del milagro. ¿Una pausita? Vamos a una pausa, seguimos con canciones y ya volvemos. ¿Qué onda, Fran? Bueno, tengo... en esta parte pesa todo. Así vamos a empezar a hablar un poquito de la política. Siempre se mete, se cuela en esta fiesta del milagro. Recién decíamos esta distribución. Aparte uno ve en la procesión está como bien marcado los estamentos, que está el gobernador adelante, los jueces y toda esta cuestión. Como que se nota, se mete. Pero hubo tres algo que no por mucho tiempo a muchos. Decir, che, los peregrinos. Y hasta que le logramos dar por lo menos unos espacios privilegiados en algunas zonas, pero costó. De hecho, esa pandemia del año 2021, que fue más que nada el clero, también fueron algunos funcionarios que decían, ¿por qué los funcionarios pueden ir y no podemos ir nosotros? Bueno, toda esa polémica. Pero bueno, tengo tres hechos donde se toca la política con el Señor del Milagro. A ver. Dos en plena fiesta del milagro y una que fue más extemporánea, pero que lo involucra el Señor del Milagro, que termina como gobernador. No sé qué prefieren que arranque. Arranco con esa, arranco con el atentado, supuesto atentado que hubo en una de las procesiones. De adelante para atrás, como siempre complicamos la vida. Vamos entonces con la de cuando fue gobernador, que es como la más vieja de la historia. Año 1861. El coronel José María Todd fue electo gobernador de Salta. Él era un tipo que había peleado en las guerras de la independencia, la batalla de la independencia, había estado con Arenales, creo que era sobrino de Arenales. Era un tipo muy encumbrado, pero bueno, pasó la guerra de la independencia y empiezan las revueltas internas entre unitarios y federales. Él era federal. Y eran tiempos muy convulsos donde los gobernadores duraban meses. Duraban días a veces porque se daban vuelta y lo derrocaban, llegaba la fuerza federal, sacaba el unitario, se iba el unitario, juntaba más fuerza, volvía, lo sacaba el federal. Entonces estaba como muy complicado. Y resulta que, bueno, asume todo y a los pocos días de asumir, en 1861, se entera que los federales desde Tucumán, los unitarios, el gobernador unitario tucumano, venía invadiendo Salta. Y dice, nos están invadiendo. Y él había escuchado que había rumores como que ya lo querían derrocar. Entonces esto están tratando de que yo me vaya con las tropas a enfrentarlo y aprovechan los que están acá y me sacan. Dicen, no está el gobernador, está vacante del cargo y cuando vuelva ya no soy más gobernador. Entonces dice, tengo que salir a enfrentar a estos tucumanos, pero a su vez tengo que cuidar. ¿Qué se le ocurrió a Todd? Fue y dijo, este bastón de mando no me va a servir en la guerra, así que se lo dejo como ofrenda depositado a los pies del Señor del Milagro. Como invistiéndolo como una especie de gobernador, a ver quién se anima a sacar el bastón de mando, el bastón del gobernador, al Señor del Milagro. En concreto, Todd armó su tropa, fue a perseguir a los tucumanos. Llamativamente los tucumanos, cuando se enteraron que venían esta tropa, se dieron media vuelta y se fueron sin tocar ni una vaca, nada. No hicieron nada, que decían, es el Señor del Milagro que nos está guiando todo. Y cuando Todd volvió un mes después que se enteró que ya los tucumanos se habían ido, porque fueron a encontrarlos, nunca lo encontraron, llegaron hasta la frontera, no están los tucumanos. Se volvieron, bueno, listo, solucionado, volvió al galope tendido para tratar de llegar rápido. Claro. Y habrá pasado un mes por ahí y encontró el bastón de mando
en El Señor del Milagro todavía. Wow. Él después hizo una entrevista tiempo después, ya cuando era viejo. O sea que el Señor del Milagro fue gobernador también. Fue gobernador durante un tiempo. Nadie se animaba a cuestionarle la autoridad del Señor del Milagro. Claro. Y él dice, no, esas fueron patrañas, yo lo dejé como ofrenda para que me ayude en la campaña, ¿no? ¿Cómo lo voy a poner de gobernador? Pero a la larga funcionó. El Señor del Milagro fue gobernador y nadie se animó a derrocarlo, nadie se animó a sacarle el bastón de mando. Ahí, claro, y Todd, cuando volvió, encontró el bastón de mando y siguió siendo gobernador. Esa fue quizás una buena estrategia. Política. Sí, imagínate. Claro. Acá lo deja a Marocco con Seba Sáenz. Si no llega a estar Marocco, ya sabemos que se lo pueden dejar. Por eso consultar a Marocco, que el Señor del Milagro acá. Claro, porque aparte los vicegobernadores están como para eso, para las fiestas patronales de los distintos lugares. Sí. Y el milagro. La que cuento era una historia muy poco conocida, porque prácticamente me enteré de casualidad charlando con Guido Giacosa. Que lo conoce, estaba metido en la política, fue candidato hace poco, es candidato ahora también. ¿Sé que es más contemporánea esta? No, porque habla de su abuelo, el loro Giacosa original, que era periodista, Luis B. Giacosa. Anécdota de mesa de familia, digamos. No, una entrevista, una vuelta charlando, estábamos hablando de su abuelo, sacó un librito que recopilaba hace un tiempo, yo justo lo tenía, y es muy interesante, muy divertido cómo escribía su abuelo, muy irónico, y tenía ese estilo. Él dice, sí, esa ironía le ha valido más de un dolor de cabeza, porque en el año, por ejemplo, 1949, previo a la procesión, él escribió en el Diario Norte, y escribe una oración atea. Imagínate, año 1949, muy fuerte la iglesia, una ciudad mucho más chica, y él empieza escribiendo, bueno, Señor del Milagro, yo voy siempre a la fiesta, ya no sé si es que voy por costumbre, yo la verdad no sé si creo mucho en vos, no sé, qué sé yo, pero bueno, y como que enaltece a los peregrinos que van y demás, pero gente. Claro, pero dice, pero también dentro de los peregrinos hay gente que es muy mala, gente que se aprovecha que la iglesia perdona fácil y se mete, gente que es mentirosa y demás, y eso está mezclado con los peregrinos, con la gente buenos, bien. Claro. Y la verdad que si vos sos tan bueno y no sé qué más, ¿cómo permitís que deje gente? Claro, que deje gente. Justiciero. Porque después te contagia, bla, 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 termina así como diciendo, bueno... Como que le habla mano a mano a... Y la verdad, sí, y le dice, y termina el párrafo diciendo, bueno, la verdad que si realmente existís, a esta gente mala, fulminala. Así termina. Ay, no. Así, fulminala. Si realmente existís o bueno, fulminala a esta gente mala. Claro. Como que en vez de la próxima, ¡puf!, y desaparezcan. Obviamente esto generó un revuelo. Claro, aparte fue un revuelo periodístico. Los malos levantaron la mano rápido. Claro, ¿viste lo que escribiste? No, claro, y empezó, ¿viste lo que escribió Giacosa? ¿Viste? No se sintieron mal, digamos. Y empezaron, ¿viste lo que escribió Giacosa? Y agotó tirada, volvió a sacar otra vez el diario. Claro, el Diario Norte dijo, la oportunidad. Sí. Empezó a tirar y claro, y Monseñor Tabela, en ese momento, que era el obispo de la homilía, dijo, hay un periodista que está atacando a la fiesta del milagro, el Señor del Milagro, hereje, no sé qué más. No viene más. Y empezaron, y Giacosa hizo una segunda editorial también fustigando a Monseñor. Fue para más. Y empezaron que se metió el diario El Intransigente, entonces salían solicitadas contra Giacosa volvía contra la iglesia, contra el Intransigente. Se hizo un acto con las fuerzas vivas para desagraviar a la iglesia católica en contra de Giacosa. Ahí donde Tabela dice, este periodista que habla como loro, y le quedó el apodo de loro, porque él a partir de ahí empezó a firmar como loro. Mirá. Y eso fue un apodo heredado por toda la familia, porque después todos los hijos y nietos, cualquier cosa que dando vuelta, le dicen loro. ¿Cómo termina la historia? Bueno, en un momento era tanta ya pasó la procesión, todo, pero siguió como un año. En un momento de tanto ida y vuelta, Giacosa decide mandarle los padrinos a Tabela para batirse a duelo. Dice que un día estaba en la catedral Tabela, suena el timbre, eran los padrinos Giacosa diciendo, elige el arma que nos vamos a batir a duelo. Y Tabela tiene prohibido, hay una encíclica que prohíbe a los sacerdotes batirse a duelo, a los miembros del clero. Mínimo. No son muchos ya para matar a los tiros. Pero... Claro. No, bueno, pero en esa época el duelo estaba permitido, estaba hablando de 1949 por ahí. Entonces, bueno, no se hace el duelo, pero a ese nivel había llegado. Conclusión, Tabela le termina diciendo, bueno, vos... No se acordaba Guido si es que lo habías comulgado a su abuelo, pero le dijo, tenés prohibido ir a la procesión del año que viene. Claro. Y seguramente seguía siendo poca gente porque para andar identificado y te dicen, sí, encontrame. Sí, bueno, sí, está bueno, no te proscripto. Bueno, acá entonces Giacosa tuvo un año por lo menos
Sin poder acercarse a la catedral. Ir a la catedral y tampoco ir a la procesión del milagro. Claro. Así que fue un salteño que tuvo prohibida la entrada a la procesión. Después se reconcilió y inclusive en el año 74 encontró otro artículo donde él dice, che, aprovechando que viene el milagro y se viene la Ferinova, también es el año de Ferinova. Ay, qué tiempo la ¿Por qué el intendente no aprovecha, que era Sánchez en ese momento el intendente, y bachea todos los pozos que hay en la ciudad? Porque si no los peregrinos y los fieles van a estar más mirando el piso que el cielo. Dice, no van a poder ver a Dios y no van a estar mirando el piso para no caerse. Pero mirá la actualidad que tienen. Dice, y aproveche también, limpien. O sea que los baches tienen. Limpien la ciudad, hay mucho baldío, limpien a la ciudad y también controlen mucho los puestos de comida porque son peligrosos. Y a los políticos, por favor, que por lo menos durante el milagro paren de también ensuciar con sus diatribas baratas y demás. Año 74, mirá, podría ser publicado actualmente, muy gracioso. Sí. Era una columna en Rueda de Café que se llamaba la columna de Giacosa. Así que bueno, esa es historia y engancha porque justo el año 74 fue el año donde hubo una especie de atentado, entre comillas, porque año de revuelta política, nuevamente, no importa cuándo leas esto en Argentina, pero en esa época era la época de ataques guerrilleros y demás, y había corrido el rumor de que podía llegar a haber un atentado de montoneros contra la procesión del milagro, aprovechando que era una reunión masiva, como que podían haber atentado. Claro. Arranca, obviamente, dijeron, la procesión se hace. Arranca la procesión en 1974, sale el Cristo, sale la Virgen, van yendo. Y en esa época era muy común los globeros en la procesión. Gente que vendía globos, sí, vendedores, estaban los que venían claveros y venían globos. No va que un globero, no sé qué pasa, se le empiezan a reventar los globos en cadena. Empieza ya pensaron cualquier cosa. Tiroteo, dice que hubo una avalancha, corría, todo, se paró la procesión. ¿Qué pasó? Tiroteo, bueno, no, hasta que aclararon, no, parece que fue un globero, se le reventaron todos los globos, bueno, listo, menos mal. Sigue la procesión, llegan actos de fidelidad, el pacto de fidelidad, todo. Estaba volviendo la procesión. No va que otro globero, esta vuelta se le explota la garrafa con la que inflaba los globos. La garrafa de hielo. Peor. Hubo una bomba y hubo una estampida muy fuerte que terminó con 150 heridos en los distintos hospitales de Salta en el año 74. Porque pensaron que había un atentado. No pasó nada, no hubo ninguno grave, sí contuso, pero bueno, gente que se caía, de golpe era pisado porque venía atrás, porque fue como una estampida y fueron dos globeros. Finalmente no pasó nada, no hubo ningún atentado, ni nada por el estilo. Capaz que eran los globeros No, resulta que se pegó que se le reventó la garrafa, dice que estaba pálido, imagínate, estaba inflado el globo, de golpe explotó la garrafa y dice que hizo un ruido como una bomba. Y el otro se quedó sin producción, le explotaron todos los globos. Así que bueno, esa procesión fue accidentada, pero se pudo empezar y terminar la procesión también con un hecho político metido ahí por la ventana. Así que bueno, estos fueron como 3 historias donde la política se mete. Mirá vos, a ver, por acá, Bernardo nos dice, hace años antes de la celebración del milagro, el 25 de agosto de 1948, Salta fue sacudida nuevamente por fuertes temblores. Los salteños reaccionaron y sacaron la procesión al Señor a la Virgen del Milagro. ¿Lo sabían? Dice Bernardo. Era 1948. No. 1948. Y hay un dato que no sé cómo habrán hecho para medirlo en retrospectiva, pero dicen que el temblor del milagro, sobre todo en Esteco, alcanzó 7 grados Richter. Es verdad, porque no se puede. No sé cómo hicieron para medirlo, pero ese dato estaba dando vuelta. Por los daños ocasionados, capaz. Puede ser, no sé cómo habrán, pero parece que fue un terremoto equivalente a 7 grados Richter, que es muy fuerte. Es realmente fuerte. Y como te digo, en ese momento las construcciones ahora hay estructura antisísmica y demás, pero en ese momento el adobe lo mínimo. El peor de todas las cuestiones, de todos los materiales para el tema de sismo, se raja enseguida. Bueno, espectacular, ¿eh? Muy bueno. Todo lo que hemos aprendido. Claro. Ustedes tenían miedo que seamos herejes y nos comulguen como hacía cosa. Ya sé de quién está sacando la costumbre. Hemos salido invicto, creo que bien, algo que se llama Carniel ahora. Te vamos a decir Loro de Andrea a partir de... No me falta ahora, usurpar apodo. Sí, muy bueno, gracias Fran. Encima está bueno porque lo vamos a poder comentar durante estos días. Obvio. Para eso sirve todo dato, para ganar el programa de Ido Caja y para... Claro. ¿Cuándo vas a alguno de los programas de preguntas y respuestas? Lo veo siempre. Aparte no leyó nada, se acordaba todo. Ahora metieron la suma y eso me mata. El programa de Ido Casca, lo que hablan de esta pampita justo a la hora de la siesta. Complicado. Hasta que engancha Netflix me pongo ahí y pasaste a Baracia ahora. Ese juego lo veo y no, me pierdo la tercera. Muy malo para las matemáticas. Te vamos a llevar algún día, Fran. Bueno, seguís sin redes sociales, no te podemos promocionar. El que me quiera ver me encuentra en la calle. O en Descolgado. Un café, jugando al fútbol, ahí, por ahí. Si les debe algo el mes que viene, más o menos a esta altura del mes vuelve.